Hermanos y hermanas, queridos fieles, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Les doy la bienvenida a Mensajes de Amor y Fe, un espacio donde buscamos acercarnos más a Dios, comprender mejor nuestra vida espiritual y aprender a vivir la fe católica con más conciencia, más respeto y más amor. Hoy quiero hablarles de una costumbre muy común, una costumbre que millones de católicos practican cada noche, muchas veces con buena intención, con cariño hacia Dios y con el deseo sincero de no terminar el día sin elevar una oración. Me refiero a rezar acostado. Tal vez usted lo ha hecho muchas veces, tal vez reza así cuando ya está cansado, cuando el cuerpo no le permite más, cuando llega la noche después de un día pesado y lo único que desea es cerrar los ojos mientras habla con el Señor. Y precisamente por eso, antes de entrar en este tema, quiero decir algo con mucha claridad, para que nadie se sienta atacado ni juzgado. Rezar acostado no es pecado. No estamos aquí para condenar a quienes lo han hecho con fe. No estamos aquí para llenar el corazón de culpa ni para hacer sentir mal a una persona que, aún cansada, ha querido acordarse de Dios antes de dormir. Pero sí es necesario detenernos un momento y preguntarnos: ¿qué significa espiritualmente esta práctica? ¿Qué disposición interior expresa? ¿Y por qué algunos santos hablaron de ella con tanta seriedad? Entre ellos se encuentra Padre Pío de Pietrelcina, uno de los santos más conocidos y amados del siglo XX, un sacerdote marcado por las llagas de Cristo, un hombre que pasó largas horas en el confesionario, escuchando almas heridas, guiando conciencias confundidas y llamando a los fieles a una vida de oración más seria, más profunda y más entregada. Según transmitieron sus hijos espirituales, Padre Pío dejó una advertencia sobre esta costumbre, no como una condena, sino como una enseñanza para quienes desean crecer en su relación con Dios. Porque una cosa es rezar acostado por enfermedad, por debilidad, por cansancio extremo, o por una situación que realmente no permite otra postura. Y otra cosa muy distinta es acostumbrarnos a tratar la oración como algo secundario, como lo último que hacemos, sin atención, sin respeto y sin preparar el corazón. Por eso hoy vamos a reflexionar sobre este tema con calma, sin miedo y sin exageraciones. Vamos a hablar de las implicaciones espirituales de rezar acostado, de lo que Padre Pío quiso enseñar con esta advertencia y de cómo cada católico puede revisar su manera de orar, no para sentirse condenado, sino para acercarse más a Dios con un corazón despierto, humilde y consciente. Porque la oración no es solo repetir palabras, la oración es encontrarse con Dios, y cuando entendemos eso, también empezamos a cuidar mejor la forma en que nos ponemos delante de Él. Porque la vida espiritual no se improvisa, hermanos. La vida espiritual tiene una sabiduría acumulada a lo largo de 2000 años de iglesia, de experiencia de los santos, de enseñanza de los padres, de discernimiento del magisterio. Y esa sabiduría está disponible para cada católico que quiera recibirla, pero tiene que haber alguien que se la transmita. Permítanme comenzar con algo que es fundamental para entender todo lo que sigue. Permítanme hablarles de Padre Pío de Pietrelcina, porque hay muchas personas que han escuchado su nombre, pero que no conocen en profundidad quién fue y por qué. Sus palabras sobre la vida espiritual merecen ser tomadas con la seriedad con que se toman las palabras de un médico sobre la salud del cuerpo. Francesco Forgione nació en 1887 en Pietrelcina, un pequeño pueblo en el sur de Italia, en una familia de labradores profundamente religiosos. Desde niño tuvo experiencias místicas que sus padres y su párroco reconocieron como extraordinarias. A los 15 años entró en la orden de los frailes menores capuchinos y recibió el nombre de Fray Pío. Fue ordenado sacerdote en 1910 y desde entonces su vida fue una combinación de sufrimiento físico intensísimo y de dones espirituales extraordinarios que la Iglesia examinó con la máxima rigurosidad antes de reconocer su autenticidad. En 1900
18, hermanos, el 20 de septiembre, para ser precisos, Padre Pío recibió los estigmas. Las 5 llagas de Cristo crucificado aparecieron en su cuerpo, en las manos, en los pies, en el costado, no como una herida momentánea, como heridas permanentes abiertas, que sangraron durante 50 años sin infectarse, sin cerrarse, sin que ninguna explicación médica pudiera dar cuenta de ellas. Los médicos que lo examinaron, incluidos médicos que no eran creyentes y que buscaron activamente una explicación natural, no encontraron ninguna. Las heridas eran reales, el sangrado era real. Y durante 50 años, Padre Pío celebró la misa con esas llagas en las manos. Confesó con esas llagas en las manos. Oró y sufrió y amó con esas llagas en las manos hasta el 23 de septiembre de 1968, cuando murió. Y en el momento de su muerte, las llagas desaparecieron, dejando la piel perfectamente lisa, sin cicatriz, como si nunca hubieran existido. Juan Pablo II, que de joven había conocido a Padre Pío y que lo canonizó en el año 2002, lo llamó el religioso, que crucificado con Cristo irradiaba misericordia divina. Y el pueblo de Dios, mucho antes de la canonización formal, lo había reconocido como santo, con la intuición que el Espíritu Santo da a los sencillos de corazón. En los años de su ministerio en San Giovanni Rotondo, llegaban a él de todo el mundo personas enfermas que buscaban la curación, pecadores endurecidos que en el confesionario de Padre Pío encontraban por primera vez en años la capacidad de llorar y de arrepentirse. Personas en crisis espirituales que se iban de su presencia con una paz que no podían explicar, y personas que simplemente querían estar cerca de alguien en quien la presencia de Dios era tan palpable que transformaba el ambiente solo con su cercanía. Un hombre así, hermanos, un hombre que pasó décadas en unión íntima con Dios, que sufrió los dolores físicos de Cristo durante 50 años, que acompañó espiritualmente a miles de almas en su camino hacia Dios, y que tenía sobre la vida espiritual una comprensión que no venía solamente del estudio teológico, sino de la experiencia directa y continuada de la presencia divina. Ese hombre, cuando dice algo sobre la oración, merece ser escuchado con una atención que va más allá de la curiosidad devocional. Merece ser escuchado como se escucha a alguien que ha estado donde nosotros queremos llegar y que nos está diciendo cómo llegar. Y lo que Padre Pío dijo sobre rezar acostado fue transmitido por sus hijos espirituales y por quienes lo conocieron de cerca. Algo así, que rezar acostado es rezar en la postura del muerto, y que esa postura invita al sueño, a la distracción y a algo más serio que la simple distracción. Algo que tiene que ver con la disposición interior con que nos acercamos a Dios y con las condiciones que creamos para la oración. Hermanos, si este mensaje está encendiendo algo en su interior, si sienten que hay en estas palabras algo que necesitaban escuchar, les pido que se suscriban a este canal ahora mismo y que activen la campanita de notificaciones. Compartan este video con alguien que saben que reza acostado, con alguien que ha descuidado la postura en la oración sin haber recibido nunca orientación sobre esto. Pueden estar siendo el instrumento de Dios para ayudar a alguien a crecer en su vida espiritual de una manera concreta y real. Y sigan conmigo hasta el final, porque lo que voy a decirles en los próximos minutos tiene una profundidad que requiere tiempo para desplegarse completamente. Comencemos por el fundamento, por algo que la teología espiritual ha enseñado siempre, y que nuestra época, con su tendencia a espiritualizar todo y a descartar lo corporal como irrelevante, ha perdido de vista de manera alarmante. El cuerpo importa en la oración. El cuerpo
no es un envoltorio neutro que el alma usa para vivir en este mundo y que puede estar en cualquier posición mientras el espíritu ora. El cuerpo es parte de la persona. El ser humano no es un alma que tiene un cuerpo, es una persona que es alma y cuerpo en una unidad tan profunda que lo que le ocurre al cuerpo afecta al alma y lo que le ocurre al alma afecta al cuerpo. La encarnación de Cristo, que es el misterio central de la fe cristiana, es la prueba más radical de que para Dios el cuerpo importa. Dios pudo haberse manifestado en la historia de cualquier manera, pudo haberse manifestado como una voz, como una luz, como una energía, como cualquiera de las maneras en que las religiones no cristianas imaginan la manifestación de lo divino. Y eligió hacerse cuerpo, elegir nacer, crecer, comer, dormir, sudar, cansarse, sufrir, morir. Eligió que la redención pasara por un cuerpo, que las llagas de la salvación quedaran grabadas en un cuerpo, que el Cristo resucitado apareciera con un cuerpo que todavía podía ser tocado, que podía comer, que tenía las marcas de los clavos. El cuerpo importa tanto para Dios que lo asumió para siempre en la persona de su Hijo. Y si el cuerpo importa tanto para Dios, tiene que importarnos también a nosotros en nuestra relación con Él. Y esto se aplica de manera directa y concreta a la oración. La postura del cuerpo en la oración no es un detalle accesorio, es parte constitutiva del acto de orar. No es lo más importante ciertamente, porque lo más importante es siempre la disposición del corazón, pero tampoco es irrelevante. La postura que adopta el cuerpo en la oración envía señales al alma sobre lo que está ocurriendo, crea condiciones que favorecen o dificultan la atención, la reverencia, el encuentro real con Dios. Pensemos en las posturas de oración que la tradición cristiana ha santificado a lo largo de los siglos. La postura de pie, que es la postura litúrgica por excelencia, la postura del resucitado, la postura que adoptaban los primeros cristianos para rezar, porque el hecho de estar de pie era una proclamación corporal de la resurrección de Cristo y de la esperanza en la propia portal. Resurrección. La postura de rodillas que expresa la adoración, la humildad ante la grandeza de Dios, el reconocimiento de la propia pequeñez ante la majestad del Creador, la postura de postración con el cuerpo completamente tendido en tierra boca abajo, que es la postura de la rendición total, del abandono completo en Dios, que los sacerdotes adoptan en el momento de la ordenación y que la Iglesia usa en las liturgias más solemnes, como la del Viernes Santo, la postura sentada con la espalda recta, que favorece la contemplación, la lecto divina, la meditación prolongada que requiere quietud sin caer en el sueño. Cada una de estas posturas comunica algo. Cada una de ellas crea en el cuerpo y en el alma una disposición particular que favorece un tipo específico de encuentro con Dios. Y la Iglesia no las estableció por capricho ni por cultura, sino por sabiduría espiritual acumulada de siglos de experiencia de cómo el cuerpo humano se relaciona con lo sagrado. Y la postura acostada, ¿qué comunica? ¿Qué disposición crea en el cuerpo y en el alma? Padre Pío la llamó la postura del muerto, y aunque esa expresión puede sonar dura, es teológica y antropológicamente muy precisa. La postura horizontal acostada es la postura del sueño y es la postura de la muerte. Es la postura en que el cuerpo humano está en el estado de menor actividad, de mayor relajación, de menor resistencia al abandono de la conciencia. Es la postura que el cuerpo asocia por años y años de condicionamiento con el descanso y el sueño. Y cuando esa postura se adopta para rezar, el cuerpo recibe señales contradictorias. La mente dice, vamos a orar, pero el cuerpo dice, es hora de dormir. Y en esa contradicción, hermanos, el cuerpo gana casi siempre, porque el cuerpo tiene sus propias memorias, sus propios patrones,
sus propios automatismos, que son mucho más poderosos que la intención consciente cuando las condiciones favorecen el automatismo. Pero Padre Pío no se detuvo en la cuestión del sueño. Lo que sus hijos espirituales transmitieron de su enseñanza va más allá del simple problema práctico de quedarse dormido. Va algo que tiene que ver con la actitud interior, con el mensaje que la postura acostada envía a Dios y al propio corazón sobre la naturaleza de lo que se está haciendo. Cuando un servidor se presenta ante un rey, no se acuesta. Cuando un hijo se acerca a pedir algo importante a su padre, no lo hace acostado. Cuando un soldado recibe órdenes de su general, no las recibe tumbado en la hierba. Hay posturas que comunican respeto, atención, disponibilidad, y hay posturas que comunican lo contrario. Y la oración, hermanos, en su naturaleza más profunda es la presentación del ser humano ante Dios. Es el encuentro del Hijo con el Padre. Es la criatura que se pone en presencia del Creador, y esa presentación, ese encuentro, merece una postura que esté a la altura de lo que le está ocurriendo. Santa Teresa de Ávila, que conocía la vida de oración con una profundidad que pocos seres humanos han alcanzado, escribió en el Camino de Perfección que la postura exterior del cuerpo en la oración refleja la disposición interior del alma y al mismo tiempo la forma y la moldea. No son realidades independientes. La postura del cuerpo y la disposición del alma se influyen mutuamente de manera continua. Un cuerpo que ora arrodillado va creando en el alma la disposición de la humildad. Un cuerpo que ora de pie va creando en el alma la disposición de la esperanza y de la dignidad del resucitado. Y un cuerpo que ora acostado va creando en el alma, dice Teresa, con la franqueza directa que la caracterizaba, la disposición del que está a punto de perderse, de dispersarse, de abandonar antes de haber comenzado realmente. San Ignacio de Loyola, cuyo método de oración sigue siendo uno de los más eficaces que la Iglesia ha producido en toda su historia, dedicó en los ejercicios espirituales una atención especial a lo que él llamaba las adiciones, es decir, las disposiciones externas que favorecen o dificultan la oración. Y entre esas adiciones, la postura ocupa un lugar prominente. San Ignacio propone que la persona que ora experimente con distintas posturas, de rodillas, de pie, sentada, postrada, para encontrar cuál le favorece más el encuentro con Dios en cada tipo de oración, y advierte con claridad que el orante debe permanecer en la postura que le dé más, la gracia que busca, que debe favorecerse, la postura que mantiene el recogimiento y la atención. Nunca menciona la postura acostada como una de las opciones recomendables, porque San Ignacio sabía por su propia experiencia espiritual y por el acompañamiento de cientos de personas en los ejercicios que esa postura no favorece el tipo de atención y de presencia que la oración auténtica requiere. Pero hay algo más en la advertencia de Padre Pío que va todavía más al fondo. Algo que tiene que ver no solo con la eficacia de la oración, sino con la seguridad espiritual del orante. Y esto es lo que quiero explicarles con más detalle, porque es el aspecto que más sorprende a la gente, que al mismo tiempo, cuando se comprende bien, tiene más sentido espiritual. La postura acostada no solo favorece el sueño y la distracción. En la experiencia de los grandes maestros espirituales de la Iglesia y en la tradición del ministerio de liberación que he practicado durante décadas, la postura acostada en el momento de la oración puede crear una vulnerabilidad espiritual específica que las otras posturas no crean de la misma manera. ¿Por qué? Porque la postura acostada es la postura de la máxima apertura y de la mínima guardia. Es la postura en que el cuerpo y el alma están en el estado de menor resistencia y de mayor receptividad. Y eso que en el contexto del sueño ordinario es completamente inocuo,
en el contexto de la oración que intenta abrirse al mundo espiritual, puede ser una apertura que no discrimina correctamente entre lo que viene de Dios y lo que viene de otras fuentes. Permítanme ser muy claro aquí para no generar confusión y miedo innecesario. No estoy diciendo que quien reza acostado esté automáticamente en peligro espiritual grave. No estoy diciendo que el demonio ataque a quien se duerme con el rosario en la mano. Lo que estoy diciendo es algo más sutil y más importante, que las posturas de mayor vigilancia corporal, de rodillas, de pie, sentado con la espalda recta, crean de manera natural en el alma una disposición de mayor discernimiento, de mayor atención, de mayor capacidad para distinguir los movimientos del Espíritu Santo de otros movimientos que no vienen de Él. Los padres del desierto, esos gigantes de la vida espiritual, que vivieron en el desierto de Egipto y de Siria en los primeros siglos del cristianismo y que son considerados los maestros por antonomasia de la vida de oración, hablaban mucho de lo que llamaban la nepsis, una palabra griega que significa sobriedad, vigilancia, el estado de atención despierta que el alma debe mantener en la oración para no ser engañada. Y la nepsis, esa sobriedad espiritual, requiere un cuerpo que coopere con ella, un cuerpo en postura de vigilia, no de sueño, un cuerpo que por su propia posición esté ayudando al alma a mantenerse despierta y atenta. El apóstol Pedro usa esta misma raíz griega cuando escribe en su primera carta, capítulo 5, versículo 8: sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios, velad. Dos imperativos que describen una postura de vigilancia activa, de atención despierta, de guardia consciente. Lo contrario es acto de la postura acostada con la guardia baja y la conciencia a punto de difuminarse en el sueño. Y San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, en el famoso pasaje sobre la armadura espiritual del cristiano, describe la batalla espiritual que todo cristiano libra y termina con estas palabras: orad en todo momento con toda clase de oraciones y súplicas en el Espíritu, y para ello velad con toda perseverancia. Velad con toda perseverancia. La oración auténtica, según el apóstol, está asociada a la vigilancia, no al abandono, a la perseverancia activa, no a la entrega pasiva al sueño. Ahora bien, hermanos, quiero hacer aquí una distinción muy importante porque la honestidad pastoral me lo exige. Hay personas para quienes rezar acostado no es una cuestión de costumbre cómoda, sino de necesidad real. Los enfermos que no pueden incorporarse, los ancianos que no tienen la fuerza para mantener ninguna otra postura, las personas que están en recuperación de una cirugía o de una enfermedad grave, los que tienen dolores crónicos que hacen cualquier otra postura insostenible. Para todas estas personas, la postura acostada en la oración no es solamente aceptable, sino que puede ser, en su situación específica, la postura más digna de todas, porque es la postura en que ofrecen a Dios no solo su oración, sino su sufrimiento, su debilidad, su dependencia radical de la misericordia divina. El mismo Padre Pío, que fue un enfermo crónico toda su vida, que sufrió dolores físicos que habrían postrado a cualquier persona ordinaria, entendía perfectamente la diferencia entre la limitación que la enfermedad impone y la comodidad que la pereza busca. Su advertencia no iba dirigida a los que no tienen otra opción, iba dirigida a los que sí tienen opciones y que eligen la más cómoda sin preguntarse si es la más adecuada para la calidad de su encuentro con Dios. Y esa distinción, hermanos, es la clave para entender toda la enseñanza que estamos explorando hoy. No se trata de añadir sufrimiento artificial a la oración. No se trata de que rezar deba ser incómodo para ser válido.
Se trata de algo mucho más profundo y más hermoso. Se trata de dar a Dios lo mejor que tenemos, no lo que nos sobra después de haber encontrado la posición más cómoda. Pensemos en esto desde otro ángulo. Pensemos en cómo nos preparamos para las cosas importantes de la vida, para una entrevista de trabajo que queremos conseguir. Nos levantamos temprano, nos arreglamos con cuidado, elegimos la ropa con atención, llegamos puntualmente, nos sentamos erguidos, miramos a los ojos al entrevistador, ponemos toda nuestra atención y nuestra energía en ese encuentro para una cena especial con alguien que amamos. Preparamos la mesa, elegimos la música, prestamos atención a lo que decimos, estamos presentes de una manera que no estamos cuando comemos solos frente a la pantalla para una ocasión solemne, una boda, una ceremonia importante. Nos vestimos apropiadamente, mantenemos una postura que corresponde a la gravedad del momento. ¿Por qué hacemos todo eso? Porque instintivamente sabemos que la manera en que nos presentamos ante las cosas importantes dice algo sobre el valor que les atribuimos, dice algo sobre el respeto que sentimos hacia ellas, dice algo sobre lo que esperamos de ese encuentro. Y ahora la pregunta que Padre Pío implícitamente plantea con su advertencia: si a una entrevista de trabajo nos presentamos con ropa elegida y postura erguida y atención plena, ¿qué dice de nuestra relación con Dios el hecho de presentarnos ante Él acostados en la postura más cómoda que nuestro cuerpo conoce, en el estado más próximo al sueño que existe sin ser el sueño? ¿Qué mensaje le enviamos a Dios y qué mensaje nos enviamos a nosotros mismos con esa presentación? No es una pregunta de condena, es una pregunta de crecimiento. Es la pregunta que un padre espiritual hace a su hijo cuando quiere ayudarlo a ver algo que el hijo todavía no ha visto. Y Padre Pío era, entre todas las cosas, que fue un padre espiritual extraordinario. El confesionario de San Giovanni Rotondo era el lugar donde miles de almas recibieron la luz que necesitaban para ver lo que no habían podido ver solos. Y en ese contexto, la advertencia sobre rezar acostado no es una reprimenda, sino una invitación a tomar la oración con la seriedad que merece, a darle a Dios el cuerpo despierto y atento y en guardia, no el cuerpo que se rinde, no el cuerpo que está a punto de desaparecer en el sueño. Quiero contarles algo que ocurrió en mi ministerio pastoral y que ilustra con una claridad perfecta lo que estamos hablando. Tuve como feligrés durante muchos años a un hombre de mediana edad, buen padre de familia, trabajador, católico, practicante, que venía a misa todos los domingos y que se confesaba con regularidad, pero que me confesó en cierta ocasión que su vida de oración personal era prácticamente inexistente. Me dijo que lo intentaba, pero que siempre se quedaba dormido, que al final había dejado de intentarlo porque le parecía inútil. Cuando le pregunté cómo rezaba, cuando lo intentaba, me dijo que se recostaba en la cama, apagaba la luz, cerraba los ojos y comenzaba el rosario. Y me lo dijo con la naturalidad de quien describe algo que le parece perfectamente normal, sin ninguna conciencia de que había algo en ese método que estaba trabajando sistemáticamente en contra de su intención de orar. Le propuse algo sencillo. Le propuse que durante un mes antes de acostarse, en lugar de empezar el rosario recostado, se sentara en la orilla de la cama con los pies en el suelo, la espalda recta, y en esa postura rezara, aunque fuera 5 decenas, solo 5, que probara durante un mes y me dijera qué había pasado. Un mes después regresó y me dijo algo que no olvidaré: Padre, es completamente distinto. No sé por qué, pero es completamente distinto. Me concentro mucho más, me quedo dormido mucho menos. Y hay noches en que termino el rosario completo y todavía no tengo ganas de apagar la luz porque siento que la oración no ha terminado. Que hay algo más que quiero decirle a la Virgen. Y luego añadió: ¿cómo es posible que nadie me haya dicho esto en 40 años de ir a misa?
Esa última pregunta, hermanos, es la que me persigue en el ministerio. ¿Cómo es posible que nadie les haya dicho esto? ¿Cómo es posible que haya cosas tan concretas, tan prácticas, tan directamente relacionadas con la calidad de la vida espiritual de los fieles, que nunca se mencionan desde el púlpito porque incomodan, porque pueden parecer una crítica, porque es más fácil hablar de cosas generales que de cosas concretas que tocan la vida cotidiana de la gente? Es lo que Padre Pío no hacía. Padre Pío era famoso por su franqueza directa en el confesionario. Las personas que venían a confesarse con él a veces salían sorprendidas porque él mencionaba pecados que ellas no habían confesado, cosas que él no podía saber naturalmente, pero que el don de la lectura de corazones que le había dado, Dios le permitía ver con claridad. Y esa franqueza, aunque a veces incomodaba, era exactamente lo que las almas necesitaban para avanzar, porque la comodidad que mantiene la ignorancia no es caridad, es cobardía disfrazada de delicadeza. Permítanme ahora hablarles de algo relacionado con la advertencia de Padre Pío, que tiene que ver con la demonología y con la experiencia del ministerio de liberación, porque hay un aspecto de este tema que pocas veces se menciona y que sin embargo tiene una importancia real para ciertas personas en ciertas situaciones. En el ministerio de exorcismo y de liberación, que la Iglesia reconoce como un ministerio real y necesario, y para el que designa sacerdotes específicamente formados, se trabaja con frecuencia con personas que describían experiencias perturbadoras que ocurrían en el estado de duérmela, ese estado intermedio entre el sueño y la vigilia, en que la conciencia todavía no está completamente activa, pero el cuerpo tampoco está completamente dormido. Experiencias de presencias que se sienten sobre el cuerpo, de voces que se escuchan sin que haya nadie, de visiones que se tienen con los ojos cerrados, pero que se perciben con una claridad que supera lo que normalmente se describe como sueño, de sensaciones físicas inexplicables que ocurren en ese estado liminal. No todas estas experiencias tienen un origen sobrenatural. La ciencia tiene explicaciones para muchas de ellas: la parálisis del sueño, la hipnagogia, las alucinaciones hipnagógicas, que son fenómenos neurológicos bien estudiados. Pero lo que los maestros espirituales y los sacerdotes dedicados al ministerio de liberación han observado es que hay personas que son más vulnerables a influencias espirituales negativas en ese estado de duérmela, precisamente porque es el estado en que la guardia del discernimiento consciente está más baja, y que rezar en postura acostada, que es la postura que más fácilmente lleva a ese estado de duerme vela, puede en ciertos casos crear condiciones de vulnerabilidad que no se crean de la misma manera en las otras posturas de oración. Repito, no es algo que le ocurra a todo el mundo ni algo que ocurra automáticamente, pero es algo que los pastores de almas deben conocer y transmitir, porque hay personas que han tenido experiencias perturbadoras durante la oración acostada y que no habían recibido nunca la información que les hubiera permitido entender de dónde venían esas experiencias ni cómo evitarlas. La solución práctica en esos casos es exactamente la que Padre Pío recomendaba: la postura de mayor vigilancia en la oración, de rodillas cuando sea posible, sentado con la espalda recta cuando no lo sea, de pie cuando la oración lo invite, y reservar la postura acostada para los momentos en que genuinamente no hay otra opción. Ahora quiero hablarles, hermanos, de algo que me parece igualmente importante para equilibrar todo lo que hemos dicho y para que nadie salga de este mensaje con una imagen distorsionada de lo que la fe cristiana propone sobre la oración y el cuerpo. La tradición cristiana no ha sido nunca una tradición que desprecie el cuerpo, ni que propone una espiritualidad descarnada donde el cuerpo es simplemente un obstáculo para el alma. Eso sería gnosticismo, que es una herejía antigua que la Iglesia rechazó desde sus primeros siglos. La tradición cristiana propone la santificación del cuerpo, no su negación. Propone
que el cuerpo ore junto con el alma. Que la experiencia espiritual sea una experiencia de toda la persona. Que la postura y el gesto y el movimiento del cuerpo sean expresiones de la fe y no simplemente su envoltorio inerte. Y en ese contexto, la invitación a orar en posturas de mayor vigilancia no es una invitación al rigorismo ni a la mortificación artificial. Es una invitación al amor que da lo mejor de sí mismo, no lo que sobra, al amor que se presenta ante el amado con la mejor disposición posible, no con la que resulta más conveniente, al amor que entiende que la calidad de la atención que damos a Dios en la oración dice algo sobre la calidad del amor que le tenemos. San Juan de la Cruz escribió que el amor es la medida de todo bien, y la postura de la oración desde esta perspectiva es una expresión de amor. La postura que hace esfuerzo, que vence la comodidad, que elige la vigilancia sobre el abandono, es una postura de amor más grande que la postura que se rinde a lo que el cuerpo pide sin ningún esfuerzo de la voluntad. Esto significa que nunca pueden rezar acostados. No significa que cuando lo hagan, que lo hagan con conciencia, que sepan lo que están haciendo y por qué. Que si las circunstancias genuinamente no les permiten otra postura, recen en paz y con confianza en la misericordia de Dios, que nunca desprecia al que se acerca a Él, aunque lo haga con limitaciones, y que si sí tiene la posibilidad de elegir una postura diferente, se pregunten honestamente si la costumbre de rezar acostado está sirviendo a su vida de oración o si la está limitando. Permítanme ahora darles algunas sugerencias concretas para quien quiera crecer en la calidad de su postura de oración. Sugerencias que vienen de la sabiduría espiritual de la Iglesia y de la experiencia pastoral de décadas de acompañamiento de almas en su camino hacia Dios. La primera sugerencia es la postura de rodillas para la oración de la noche. Sé que para muchas personas esto puede parecer difícil, especialmente para los que tienen problemas en las rodillas o en las articulaciones. No les pido que se martiricen, les pido que lo intenten, aunque sea por 5 minutos, aunque sea con un cojín bajo las rodillas, aunque sea apoyados en la cama. El gesto de arrodillarse ante Dios antes de dormir tiene un poder simbólico y espiritual que el cuerpo registra y que el alma agradece. Es el gesto del hijo que reconoce al Padre antes de entregarse al sueño. Es el gesto del siervo que saluda al Señor antes de que la noche caiga. La segunda sugerencia es crear un pequeño espacio de oración en el hogar. No tiene que ser elaborado. Puede ser simplemente una silla, un rincón, una pequeña mesa con una imagen sagrada y una vela. Pero ese espacio específico, ese lugar que el cuerpo asocia con la oración y no con el sueño, cambia completamente la disposición con que uno se acerca a rezar. Cuando uno se sienta en la silla de oración o se arrodilla frente al pequeño altar, el cuerpo entiende que algo diferente está ocurriendo, que no es hora de dormir, que es hora de estar con Dios. La tercera sugerencia, para quienes genuinamente no pueden rezar de rodillas ni sentados por razones de salud, es la postura sentada en la orilla de la cama, con los pies en el suelo y la espalda razonablemente recta, como lo hice con aquel feligrés del que les hablé. Es una postura de compromiso que reconoce las limitaciones del cuerpo sin rendirse completamente a su comodidad. Es la postura que dice: no puedo arrodillarme, pero tampoco voy a acostarme. Voy a encontrar un punto intermedio que exprese tanto mi limitación como mi respeto. La cuarta sugerencia, y esta me parece especialmente hermosa, es la oración en movimiento, rezar el rosario caminando. Los peregrinos que caminan el camino de Santiago llevan el rosario en la mano y lo rezan mientras caminan kilómetros y kilómetros. Los pastores de la Europa medieval rezaban el Ángelus caminando por los campos. El movimiento del cuerpo en la oración tiene una historia larga y venerable en la tradición cristiana y es completamente contrario al sueño, porque el cuerpo en movimiento no puede dormirse.
Si tienen la costumbre de quedarse dormidos rezando el rosario acostados, prueben rezarlo caminando por su casa, por su jardín, por su barrio. La experiencia suele ser completamente diferente. Y la quinta sugerencia, que en realidad es la más fundamental de todas, es la que toca el corazón de todo lo que hemos hablado hoy. Cuídense de que la postura exterior de la oración sea coherente con la disposición interior. Si el corazón está realmente buscando a Dios y hay en el alma un deseo genuino de encuentro con Él, ese deseo buscará naturalmente una postura que lo exprese. Si la postura sistemáticamente se escoge en función de la mayor comodidad, sin ninguna consideración de lo que favorece el encuentro con Dios, vale la pena preguntarse si el deseo de orar es tan genuino como creemos. Esa pregunta no es una acusación, es una invitación al autoconocimiento espiritual que San Ignacio llamaba el discernimiento de espíritus y que es una de las herramientas más poderosas que la Iglesia tiene para ayudar al cristiano a crecer en la vida espiritual. Hermanos, cerramos este mensaje con la gratitud hacia Padre Pío, ese hombre extraordinario que llevó en su cuerpo las llagas de Cristo y que en su ministerio pastoral ayudó a miles de almas a encontrar el camino de la oración auténtica. Su advertencia sobre rezar acostado no fue una norma rígida, fue el consejo de un padre espiritual que había visto en el confesionario lo que ocurre cuando la vida de oración se descuida, cuando se sustituye el esfuerzo amoroso por la comodidad rutinaria, cuando el cuerpo deja de cooperar con el alma en su búsqueda de Dios. Ese consejo, transmitido por quienes lo conocieron, llega hasta nosotros hoy como una luz pequeña pero precisa, que puede hacer una diferencia real en la calidad de nuestra vida de oración si estamos dispuestos a recibirlo con humildad y aplicarlo con amor. Hagamos juntos la oración final. Donde quiera que estén, si pueden, pónganse de rodillas un momento. Si no pueden, siéntense con la espalda recta y repitan estas palabras. Señor Jesucristo, que te arrodillaste en el huerto de Getsemaní y que desde esa postura de total abandono al Padre hiciste la oración más perfecta de la historia humana, enséñame a orar como tú oras. Enséñame a dar a mi tiempo de oración el cuerpo despierto, el corazón atento, la voluntad dispuesta, Señor. Cuando la pereza, la comodidad o el cansancio quieran llevarme a hacer de la oración algo rápido, frío y sin atención, dame la gracia de ofrecerte, aunque sea un pequeño esfuerzo. Enséñame a ponerme delante de ti con más respeto, con más amor y con más conciencia de que estoy hablando con mi Dios. Y cuando de verdad ya no pueda más, cuando mi cuerpo esté agotado, cuando mis fuerzas sean pocas y mis ojos se cierren sin que yo pueda evitarlo, recibe también ese límite como una ofrenda sencilla. Recíbelo como el gesto humilde de un hijo que quiere estar contigo, aunque su debilidad sea grande. Que incluso mi cansancio pueda convertirse en oración si está unido a ti con amor. Padre Pío de Pietrelcina, tú que oraste durante tantos años llevando en tu cuerpo las llagas de Cristo, intercede por mí ante el Señor. Ayúdame a cuidar mi vida de oración, a no rezar solo por costumbre, a no tratar a Dios como algo secundario, sino a buscarlo cada día con un corazón más despierto, más sincero y más fiel. Que mi oración sea cada vez más auténtica, que no sea solo una repetición de palabras, sino un verdadero encuentro con el Señor. Que aprenda a orar con humildad cuando estoy fuerte y también con confianza cuando estoy débil. Amén. Y ahora, como sacerdote, imparto sobre ustedes y sobre sus familias la bendición apostólica. Que el Señor fortalezca su fe, renueve su vida de oración y les conceda descansar cada noche en su paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, si este mensaje les ayudó a comprender algo que quizá nunca habían pensado,
si les dio luz sobre su manera de orar y sobre la importancia de presentarse ante Dios con más amor y más respeto, compartan este video con alguien que también pueda necesitar esta enseñanza. Y si todavía no se han suscrito a Mensajes de Amor y Fe, los invito a hacerlo ahora. Activen también la campanita para seguir recibiendo cada día reflexiones, enseñanzas de la iglesia y mensajes que nos ayudan a vivir mejor nuestra fe en la vida diaria. Que Dios los bendiga, que Padre Pío interceda por ustedes y que esta noche, antes de dormir, su oración sea un momento sincero de encuentro con el Señor. Nos vemos mañana, si Dios quiere, con un nuevo mensaje para seguir creciendo juntos en la fe. Amén.